Hace miles de años, cuando los primeros humanos levantaron la mirada hacia el cielo nocturno, una pregunta comenzó a perseguirnos como una sombra imposible de ignorar. Una pregunta que ha sobrevivido imperios, religiones, guerras y civilizaciones enteras. ¿Estamos realmente solos en el universo? Hoy, en pleno siglo XXI, esa pregunta ya no pertenece solamente a filósofos o soñadores. Ahora es una investigación real y científica. Una búsqueda que involucra a algunas de las mentes más brillantes del planeta y a una organización que lleva décadas intentando descifrar los secretos del cosmos, la NASA. Porque mientras millones de personas continúan con su vida diaria en la Tierra en silencio, laboratorios, radiotelescopios y naves espaciales están intentando responder la mayor incógnita. Si existe vida extraterrestre en algún rincón del universo, el espacio es un lugar tan inmenso que nuestra mente apenas puede comprenderlo. En la oscuridad que rodea nuestro pequeño planeta existen miles de millones de galaxias flotando en una expansión infinita. Cada una alberga miles de millones de estrellas, y alrededor de muchas de esas estrellas orbitan planetas que jamás hemos visto directamente. Mundos desconocidos, algunos congelados, otros cubiertos por océanos de gases tóxicos, quizá unos pocos con las condiciones exactas para que algo extraordinario ocurra en vida durante siglos. Creímos que la Tierra era un caso único, un milagro cósmico, pero cada nuevo descubrimiento científico está empezando a destruir lentamente esa idea. El universo parecía un lugar silencioso y distante. Nadie imaginaba que cada uno de esos puntos podía ser un sol gigantesco. Sin embargo, la tecnología comenzó a cambiar nuestra percepción del cosmos. Los telescopios se volvieron más potentes, y los científicos descubrieron algo que alteró para siempre. Nuestra visión a los planetas son mucho más comunes de lo que pensábamos. Hoy sabemos que existen miles de exoplanetas. Algunos son gigantes gaseosos, otros son mundos rocosos similares al nuestro en la llamada zona habitable, un lugar donde la temperatura permitiría la existencia de agua líquida, y donde hay agua líquida existe la posibilidad de vida. Pero existe un lugar mucho más cercano que ha capturado la atención durante décadas. Un planeta que brilla con un tono rojizo, Marte, durante mucho tiempo. Marte fue considerado un planeta muerto, un desierto congelado barrido por tormentas de polvo gigantescas. Su atmósfera es delgada y su temperatura puede congelar cualquier cosa. No parece un lugar para la vida, pero las misiones revelaron algo inesperado. Las sondas empezaron a capturar imágenes con un detalle nunca visto. Lo que mostraban era sorprendente en canales que parecían esculpidos por ríos antiguos, depresiones gigantes que recordaban a lagos secos. Hace millones de años, Marte pudo haber tenido agua en abundancia. Ese descubrimiento cambió las reglas del juego. Si Marte tuvo ríos, pudo haber tenido condiciones adecuadas para la vida microscópica. A partir de ese momento, la exploración de Marte se convirtió en una búsqueda directa de pistas biológicas con máquinas sofisticadas. Uno de los exploradores más impresionantes es el rover Curiosity. Este robot del tamaño de un automóvil aterrizó para investigar si el planeta fue habitable. Equipado con cámaras de alta resolución y sensores avanzados, Curiosity comenzó a recorrer el cráter Gale como un explorador silencioso. Cada día marciano, el rover envía fotografías panorámicas, datos atmosféricos y análisis de minerales realizados directamente sobre el terreno. Lo que ha descubierto ha sorprendido a los escépticos a minerales que solo pueden formarse en presencia prolongada de agua. Y algo aún más intrigante en moléculas orgánicas atrapadas en el suelo marciano. Ingredientes fundamentales que en la Tierra forman parte de los organismos vivos. Esto significa algo extraordinario. Marte pudo haber sido un mundo más cálido, con agua líquida fluyendo sobre su superficie. Pero encontrar señales de vida antigua no es sencillo. Las pruebas podrían estar escondidas en rocas que tienen miles de millones de años. Por esa razón, los científicos planearon una misión más ambiciosa: recolectar muestras del suelo marciano y traerlas de regreso a la Tierra. Imaginemos lo que eso significaría. Rocas de otro planeta analizadas con tecnología que ningún rover podría llevar consigo, microscopios capaces de detectar estructuras celulares. Si se encontrara evidencia clara de vida pasada, el impacto sería incalculable. Significaría que la vida no apareció únicamente en la Tierra. Pero la búsqueda no se limita a Marte. Enormes radiotelescopios repartidos por todo el mundo observan el cielo en silencio. Estos instrumentos escuchan señales de radio que viajan a través del espacio. Proyectos como el SETI buscan señales de inteligencia extraterrestre. Investigadores han analizado millones de frecuencias buscando algo artificial en un patrón matemático, algo que indique la presencia de una civilización tecnológica. Hasta ahora, el universo parece guardar silencio, pero el silencio no significa que estemos solos. El verdadero desafío es la escala del cosmos. Las distancias son tan gigantescas que una señal enviada podría tardar miles de años
años en llegar. No sabemos qué tecnología podrían estar utilizando. Sin embargo, los científicos continúan escuchando pacientemente, escaneando el cielo con la esperanza de romper ese silencio cósmico. Mientras tanto, los exploradores robóticos siguen avanzando sobre la superficie de Marte, analizando sedimentos desde un mundo que creíamos muerto. Si la vida pudo surgir 2 veces dentro del mismo sistema solar, entonces la posibilidad de que exista en millones de mundos es real. La respuesta podría no estar a miles de años luz de distancia. Podría estar escondida en una roca roja silenciosa, en algún rincón de Marte. A lo largo de la historia de la exploración espacial, cada descubrimiento ha abierto nuevas preguntas que antes ni siquiera imaginábamos formular. Y cuando los científicos comenzaron a analizar los datos enviados desde Marte, comprendieron que el planeta rojo no solo había tenido agua en el pasado, sino que durante millones de años pudo haber sido un entorno sorprendentemente estable. En algunos lugares, los antiguos lagos marcianos permanecieron durante periodos largos, lo suficiente como para que procesos químicos complejos pudieran desarrollarse lentamente. Ese detalle es fundamental porque en la Tierra la vida no apareció instantáneamente, fue el resultado de millones de años de evolución química en ambientes ricos en agua y minerales. Al comparar paisajes marcianos con los más primitivos, surgió una posibilidad inquietante en Marte. Pudo haber sido habitable incluso antes que la Tierra. Las rocas más antiguas conservan registros geológicos que aquí ya desaparecieron. Nuestro planeta está vivo geológicamente. Sus placas se mueven y su superficie cambia. Pero Marte es diferente. Su superficie ha permanecido relativamente intacta. Esto significa que el planeta rojo podría conservar un archivo natural del pasado del sistema solar, un registro congelado del momento en que se formaban. Para los científicos, estudiar Marte es como abrir una cápsula del tiempo que guarda pistas sobre el origen de la vida. En la Tierra, muchos rastros han sido borrados por el tiempo, los océanos y las montañas, pero Marte ha preservado grandes extensiones de su superficie, rocas que podrían contener pistas químicas sobre cómo comenzó la vida, no solo en Marte, sino también en nuestro propio planeta. Sin embargo, explorar un planeta distante nunca ha sido sencillo. Los ingenieros deben enfrentar desafíos extremos, como temperaturas bajo los 120 grados. Las tormentas de polvo pueden cubrir regiones enteras durante meses, oscureciendo el cielo y reduciendo la energía que reciben los vehículos solares. Y la atmósfera marciana es tan delgada que aterrizar es una maniobra compleja, demasiado densa para ignorarla, pero demasiado tenue para frenar fácilmente. Cada aterrizaje es una secuencia conocida como los 7 minutos de terror, donde la nave debe desacelerar desde velocidades hipersónicas hasta tocar el suelo. Aún así, hemos logrado enviar una flota de exploradores robóticos, orbitadores que cartografían la superficie y rovers que actúan como geólogos automatizados. Uno de los avances ocurrió cuando el Curiosity detectó metano. En la Tierra el metano puede ser geológico, pero a menudo proviene de organismos vivos. ¿De dónde provenía ese gas? ¿Era el resultado de reacciones químicas en el interior o una señal de actividad biológica escondida bajo la superficie? Si existen microorganismos, podrían estar refugiados en lugares donde el agua líquida todavía existe en forma de depósitos subterráneos protegidos del ambiente hostil. A varios kilómetros de profundidad podría haber zonas de agua salada. En la Tierra, existen organismos capaces de sobrevivir en ambientes incluso más extremos. La búsqueda continúa, y cada misión nos acerca un poco más a resolver el mayor misterio del sistema solar. ¿Estamos solos en el universo? De hecho, una de las mayores sorpresas de la biología moderna ha sido el descubrimiento de los llamados extremófilos, microorganismos capaces de vivir en condiciones que antes se consideraban completamente incompatibles con la vida. Algunos sobreviven en lagos altamente ácidos, otros prosperan en respiraderos volcánicos en el fondo del océano, donde la temperatura supera los 100 grados, y algunos incluso pueden vivir dentro de rocas profundas, sin necesidad de luz solar. Estos organismos demostraron algo que cambió por completo la forma en que los científicos piensan sobre la vida en el universo. La vida es mucho más resistente de lo que imaginábamos. Este descubrimiento transformó por completo la búsqueda de vida extraterrestre. Durante mucho tiempo se pensó que la vida solo podía existir en ambientes muy similares a la superficie terrestre, pero los extremófilos demostraron que los organismos pueden adaptarse a condiciones extremas de presión, temperatura, radiación y química. Si la vida puede sobrevivir en lugares tan hostiles en la Tierra, entonces tal vez también pueda hacerlo en otros mundos. Si organismos similares pudieron surgir en Marte cuando el planeta tenía agua líquida, es posible que algunos hayan logrado adaptarse a los cambios climáticos que transformaron el planeta en el desierto helado que vemos hoy. Tal vez se escondieron bajo tierra, donde las condiciones son más estables. Tal vez permanecen allí, microscópicos y silenciosos. Para intentar responder a estas preguntas, la exploración de Marte entró en una nueva fase con el envío de otro rover extraordinario. En 2021, un nuevo explorador robótico aterrizó en el planeta rojo con una misión específica
a buscar señales directas de vida antigua. Ese rover es el Perseverance Rover, uno de los robots científicos más avanzados jamás construidos. A diferencia de misiones anteriores, Perseverance no solo analiza rocas, también selecciona cuidadosamente las muestras más prometedoras. Las sella en pequeños tubos metálicos y las deja almacenadas sobre la superficie marciana para ser recogidas en el futuro. Es un plan extremadamente ambicioso que podría tardar más de una década, permitiendo que científicos analicen material marciano en la Tierra. La idea de traer rocas de Marte puede parecer simple, pero representa un desafío tecnológico gigantesco. Las muestras deberán ser transportadas mediante un pequeño cohete desde la superficie hasta la órbita del planeta. Luego, una nave espacial tendrá que capturarlas en el espacio y finalmente enviarlas a la Tierra dentro de una cápsula aislada. Pero los científicos creen que el esfuerzo vale la pena, porque allí podría encontrarse la evidencia más importante de la historia. Mientras tanto, Perseverance también lleva consigo un pequeño helicóptero experimental llamado Ingenuity Helicopter. Este diminuto vehículo demostró que el vuelo controlado es posible en la delgada atmósfera marciana. El éxito del helicóptero abrió la puerta a una nueva forma de exploración. En el futuro, flotas de drones podrían recorrer el terreno marciano. Cada uno de estos avances nos acerca un poco más a comprender el verdadero pasado de Marte y su conexión con la Tierra. Hace miles de millones de años, ambos planetas pudieron haber tenido atmósferas densas y agua líquida fluyendo sobre sus superficies. Pero mientras la Tierra mantuvo su equilibrio, Marte sufrió una transformación radical. Su campo magnético desapareció. Comprender qué ocurrió en Marte podría ayudarnos a entender el futuro de nuestro propio planeta ante cambios drásticos. Más allá de las lecciones, la exploración sigue impulsada por una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el principio. Si la vida pudo aparecer en Marte, entonces tal vez no somos una rareza cósmica. Tal vez la vida es una consecuencia natural del universo, cuando las condiciones adecuadas se combinan. Y si eso es cierto, la galaxia podría estar llena de mundos donde la vida surgió, evolucionó y tal vez desarrolló inteligencia. Cada nueva misión y cada roca analizada nos acerca un paso más a una respuesta que podría cambiar la historia de la humanidad. Durante siglos, la humanidad miró hacia el cielo preguntándose si estábamos solos en el universo. Era una pregunta filosófica, casi imposible de responder. Pero en las últimas décadas, la ciencia comenzó a acercarse lentamente a una posible respuesta, y curiosamente, una parte fundamental de esa respuesta podría estar escondida relativamente cerca, en nuestro propio vecindario cósmico. Marte. A medida que las misiones robóticas comenzaron a recorrer la superficie del planeta rojo, los científicos descubrieron algo sorprendente. Marte no siempre fue el mundo frío, seco y desolado que vemos hoy. Hace miles de millones de años, el planeta era radicalmente diferente. Enormes ríos cruzaban su superficie, alimentando lagos y posiblemente incluso mares poco profundos. El agua fluía durante largos periodos de tiempo, esculpiendo valles, formando deltas y depositando sedimentos exactamente como ocurre en la Tierra. Las imágenes satelitales muestran canales gigantescos que serpentean a lo largo de cientos de kilómetros, evidencia clara de corrientes de agua persistentes. Uno de los lugares más intrigantes es el cráter Jezero, una enorme cuenca que en el pasado albergó un lago antiguo. Allí es precisamente donde aterrizó el rover Perseverance. Las imágenes captadas muestran claramente un delta fosilizado, una estructura geológica formada cuando un río deposita sedimentos. En nuestro planeta, los deltas son lugares favorables para preservar señales de vida antigua. Los sedimentos atrapan moléculas orgánicas y restos microscópicos que pueden quedar protegidos durante millones o incluso miles de millones de años. Por esa razón, Jezero se convirtió en uno de los lugares más prometedores para buscar señales de vida pasada en Marte. En cada roca analizada por el rover podría contener pistas sobre procesos biológicos que ocurrieron hace una cantidad inimaginable de tiempo. En esos depósitos podrían quedar atrapadas moléculas orgánicas complejas o microestructuras que alguna vez fueron creadas por organismos microscópicos. Los científicos saben que en la Tierra existen registros fósiles extremadamente antiguos formados por microorganismos simples. Si organismos similares surgieron en Marte cuando tenía océanos y una atmósfera densa, es posible que Jezero conserve un registro comparable. Esa posibilidad convierte cada exploración en una búsqueda de las huellas más antiguas de la biología en otro mundo. Pero incluso si la vida surgió alguna vez en Marte, surge una pregunta aún más intrigante. ¿De dónde vino realmente? Existe una hipótesis fascinante que ha ganado atención a la idea de que la vida puede viajar entre planetas. Este concepto se conoce como panspermia. Según esta teoría, los microorganismos podrían sobrevivir dentro de fragmentos de roca expulsados al espacio por impactos de asteroides. Esos fragmentos podrían viajar durante millones de años hasta caer en otro planeta,
llevando consigo formas de vida microscópicas. Experimentos recientes han demostrado que ciertos microorganismos pueden sobrevivir en condiciones extremas del espacio durante largos periodos. Y lo más sorprendente es que sabemos que rocas marcianas han llegado a la Tierra. Se han identificado más de 100 meteoritos originados en Marte. Esto significa que el intercambio de material entre ambos planetas es algo que realmente ocurre. Ha estado sucediendo durante miles de millones de años. Imagina que hace miles de millones de años, un gran impacto lanzó rocas al espacio que contenían microorganismos marcianos. Esas rocas podrían haber viajado hasta caer en la Tierra primitiva. Un mundo en ese momento cubierto por océanos y actividad química intensa. Si esos microorganismos lograron sobrevivir al viaje, entonces la vida en la Tierra podría tener un origen marciano. Piensa en eso por un segundo. Podríamos ser los marcianos que tanto hemos estado buscando. Si estos misterios te fascinan y quieres seguir descubriendo los secretos del universo, suscríbete y deja tu like. Continuemos. Por supuesto, esta hipótesis aún no ha sido demostrada, pero las misiones futuras a Marte podrían ayudarnos a responder esa pregunta. Si los científicos encuentran rastros de vida antigua en rocas marcianas y descubren que su bioquímica es similar a la de los organismos terrestres, podría significar que ambos planetas comparten un origen biológico común. Tal vez la vida comenzó en Marte y luego se extendió hacia la Tierra. O tal vez ocurrió lo contrario. Pero existe una tercera posibilidad aún más sorprendente, que la vida haya surgido de manera independiente en ambos planetas. Si eso fuera cierto, significaría que el origen de la vida no es un evento extremadamente raro. Podría ser un proceso natural que ocurre con relativa frecuencia cuando las condiciones adecuadas aparecen en un planeta, y eso cambiaría completamente nuestra comprensión del universo. Porque si la vida puede surgir fácilmente en mundos con agua líquida y química adecuada, entonces la galaxia podría estar llena de planetas vivos. Esta idea se volvió aún más relevante cuando los astrónomos comenzaron a descubrir algo que antes solo existía en teorías: planetas orbitando otras estrellas. Durante miles de años la humanidad no sabía si existían otros sistemas planetarios, pero hoy sabemos que son increíblemente comunes. Gracias a telescopios espaciales y observatorios avanzados, los científicos han confirmado la existencia de miles de exoplanetas, mundos que orbitan estrellas lejanas. Algunos son gigantes gaseosos más grandes que Júpiter. Otros son mundos rocosos similares a la Tierra, y entre ellos existen varios que se encuentran dentro de lo que los científicos llaman la zona habitable, una región alrededor de una estrella donde las temperaturas podrían permitir la presencia de agua líquida en la superficie. Cada nuevo descubrimiento aumenta la posibilidad de que existan mundos parecidos al nuestro, mundos donde el agua fluye, donde las atmósferas protegen la superficie de la radiación y donde la química puede evolucionar hacia algo mucho más complejo. Pero incluso si esos mundos existen, detectarlos directamente sigue siendo un enorme desafío. La mayoría se encuentran a miles de años luz de distancia. En comparación, Marte está prácticamente al lado de la Tierra. Por eso el planeta rojo sigue siendo uno de los lugares más importantes, porque si encontramos evidencia de vida pasada o presente allí, sería la primera confirmación de que la biología no es exclusiva de nuestro planeta. Sería el primer indicio real de que la vida puede aparecer en más de un lugar dentro del mismo sistema solar. Y ese descubrimiento cambiaría para siempre nuestra perspectiva sobre el universo. Sin embargo, la exploración de Marte no solo busca microorganismos antiguos, también representa un paso fundamental hacia la exploración humana. Durante las agencias espaciales han estudiado la posibilidad de enviar astronautas a Marte. No sería una misión sencilla. Un viaje tripulado podría tardar 9 meses. Durante ese tiempo, los astronautas estarían expuestos a niveles de radiación mucho mayores que en la Tierra. Además, tendrían que sobrevivir en un ambiente hostil. La atmósfera es delgada, las temperaturas bajas, y el polvo marciano es un riesgo para los equipos. Pero los planes siguen avanzando. Algunos ingenieros están diseñando hábitats presurizados capaces de proteger a los astronautas. Otros trabajan en sistemas para producir oxígeno a partir del dióxido de carbono. También se estudia fabricar combustible utilizando recursos disponibles. La idea es que las futuras misiones no dependan de suministros enviados desde la Tierra. Utilizarían los recursos del propio planeta para sobrevivir. Este concepto se conoce como utilización de recursos in situ, y podría ser clave para establecer una presencia humana permanente. Imaginar humanos caminando sobre Marte ya no es solo ciencia ficción. Cada nueva misión robótica ayuda a desarrollar la tecnología necesaria. Pero incluso antes de eso, los robots continuarán explorando, analizando y enviando información a la Tierra. Cada fotografía y cada muestra nos acerca a comprender la verdadera historia del planeta rojo. Una historia conectada con nuestro origen. Porque en última instancia, la búsqueda de vida en Marte no es solo una exploración de otro mundo, es también una exploración de nosotros mismos. Las respuestas están escondidas entre las rocas antiguas y el polvo rojo, pero cada día estamos un poco más cerca de encontrarlas. Y cuando finalmente lo hagamos, la humanidad podría descubrir que nunca estuvo realmente sola.
Sin embargo, incluso con todos los avances tecnológicos y científicos que hemos logrado, el planeta rojo todavía guarda más preguntas que respuestas. Porque cuanto más aprendemos sobre Marte, más evidente se vuelve que su historia es mucho más compleja de lo que imaginábamos al principio. Durante décadas, los científicos pensaron que Marte había sido siempre un mundo frío y árido, incapaz de sostener océanos o ríos duraderos. Pero las evidencias geológicas comenzaron a contar una historia muy distinta, una historia escrita en los valles erosionados y en los minerales antiguos. Los sedimentos que cubren la superficie marciana son como páginas de un libro olvidado durante miles de millones de años. Grandes redes de valles serpenteantes y depósitos sedimentarios demostraron que Marte fue un planeta dinámico, con ciclos climáticos activos. Algunos modelos sugieren que partes del hemisferio norte pudieron haber estado cubiertas por un océano gigantesco que se extendía a miles de kilómetros. Si esa hipótesis es correcta, el paisaje marciano de hace años habría sido irreconocible comparado con el desierto congelado que vemos hoy. Ríos alimentados por lluvias habrían fluido hacia enormes cuencas, formando lagos profundos, donde los sedimentos se acumulaban lentamente capa tras capa. En esos ambientes tranquilos, la química compleja necesaria para el origen de la vida pudo haber tenido tiempo suficiente para desarrollarse. En la Tierra, muchos rastros de vida se preservaron en ambientes similares, donde los sedimentos atrapaban moléculas orgánicas y microorganismos microscópicos. Pero entonces ocurrió algo que cambió el destino del planeta para siempre. Marte perdió su campo magnético global. Este campo magnético era un escudo invisible que protegía la atmósfera frente al viento solar. Una corriente de partículas cargadas del Sol, aun cuando ese escudo desapareció. La atmósfera marciana comenzó a ser lentamente erosionada por la radiación solar. Con el tiempo, gran parte de la atmósfera se escapó al espacio, la presión disminuyó y el agua líquida ya no pudo permanecer estable. Una parte del agua se perdió hacia el espacio, mientras que otra quedó atrapada bajo tierra en forma de hielo. Donde antes existían ríos y lagos, ahora solo quedaron valles secos. El clima se volvió extremadamente frío y seco. Sin embargo, incluso en ese mundo aparentemente muerto, la posibilidad de vida nunca desapareció por completo, porque mientras la superficie se volvía inhóspita, el subsuelo marciano pudo haber permanecido relativamente estable. A varios metros bajo tierra, las condiciones podrían ser diferentes. Allí, el hielo podría derretirse formando pequeñas reservas de agua líquida salada. En la Tierra existen ecosistemas que viven bajo tierra, alimentándose de reacciones químicas entre minerales y agua, sin necesidad de luz solar. Si algo parecido ocurrió en Marte, pequeñas colonias de microorganismos podrían haber sobrevivido durante miles de millones de años. Por eso las futuras misiones se enfocan en explorar el subsuelo, analizando muestras donde la radiación no ha destruido las moléculas orgánicas. Estudios recientes sugieren depósitos de agua líquida bajo las capas de hielo del polo sur marciano, un hallazgo que captura nuestra imaginación. Porque si existe agua líquida en el subsuelo marciano, entonces la posibilidad de vida actual no puede descartarse completamente. Marte representa un experimento natural junto a la Tierra. Ambos comenzaron con agua, volcanes activos y atmósferas densas. Ambos recibieron impactos de asteroides y experimentaron cambios climáticos. Pero con el paso del tiempo, sus destinos divergieron radicalmente. La Tierra logró mantener su atmósfera, su campo magnético y su agua líquida durante miles de millones de años. Eso permitió que la vida no solo apareciera, sino que evolucionara hacia formas cada vez más complejas, desde microorganismos simples hasta ecosistemas completos. Marte, en cambio, perdió ese equilibrio. Estudiar por qué ocurrió esa diferencia podría ayudarnos a comprender los factores que hacen que un planeta sea habitable. Y esa información es fundamental ahora que estamos descubriendo miles de planetas alrededor de otras estrellas. Cuando los astrónomos observan mundos lejanos, una de las primeras preguntas es si esos planetas podrían mantener condiciones estables durante miles de millones de años. Si un planeta pierde su atmósfera demasiado rápido, su superficie puede volverse estéril. Si su campo magnético desaparece, la radiación puede destruir su atmósfera lentamente. Si su clima cambia de forma extrema, el agua líquida puede desaparecer. Marte nos ofrece un ejemplo de cómo un mundo habitable se transforma en desierto, pero también nos muestra que planetas que parecen muertos hoy pueden haber tenido historias mucho más complejas en el pasado. Y esa idea nos lleva de vuelta a la pregunta que inició toda esta exploración. ¿Estamos realmente solos en el universo? Porque si la vida apareció alguna vez en Marte, incluso en su forma más simple, la biología puede surgir en más de un lugar del sistema solar. Y si la vida puede aparecer en dos planetas vecinos, la posibilidad de que también exista en otros sistemas estelares aumenta de forma dramática. La galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Muchas de ellas tienen planetas, y algunos de esos planetas podrían tener océanos, atmósferas y condiciones similares a las que existieron en la Tierra primitiva o en el antiguo Marte. Tal vez en alguno de esos mundos,
La vida también comenzó con organismos microscópicos, tal vez en otros evolucionó hacia formas complejas, y tal vez, en algún lugar lejano de la galaxia, una civilización también miró hacia el cielo preguntándose si estaba sola. Por ahora no tenemos todas las respuestas, pero la exploración apenas está comenzando. Las próximas décadas traerán nuevas misiones a Marte, nuevas sondas robóticas que perforarán su superficie, analizando muestras extraterrestres con precisión sin precedente. También veremos telescopios cada vez más potentes capaces de estudiar las atmósferas de planetas lejanos y detectar moléculas que podrían indicar actividad biológica. Cada descubrimiento será una pieza más en el enorme rompecabezas del universo, y en el centro de esa búsqueda, el planeta rojo seguirá siendo especial, porque Marte es más que un mundo vecino. Es un espejo del pasado de la Tierra y un laboratorio natural para estudiar el destino planetario. Y tal vez, algún día, también será el lugar donde encontremos la primera evidencia de vida más allá de nuestro planeta. Cuando ese momento llegue, no será solo un descubrimiento científico, será un cambio profundo en la forma en que la humanidad se entiende a sí misma. Porque por primera vez sabremos con certeza que la vida no es exclusiva de la Tierra. El universo es donde la biología puede surgir una y otra vez. Y en ese instante, cuando comprendamos que no estamos solos en el cosmos, la historia de la humanidad entrará en una nueva era. Una era en la que la exploración ya no será solo una aventura científica, sino el comienzo del viaje de nuestra especie hacia las estrellas. Ese viaje seguiremos documentándolo aquí. Si llegaste hasta aquí, eres de los pocos que buscan entender el cosmos. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios, ¿crees que la NASA ya encontró algo en Marte y no lo ha dicho? Nos vemos pronto.